Bienvenidos a Clásicos Puritanos en Voz, donde damos vida a la sabiduría atemporal de los Puritan Paperbacks. Obras clásicas de fe y devoción. Actualmente leemos El misterio de la providencia de John Flavel, un libro que nos invita a reconocer la mano de Dios guiando cada detalle de nuestra vida. Escrito en 1678, sigue siendo una fuente rica de ánimo para los creyentes hoy. Capítulo 12. Problemas prácticos en relación con la providencia. ¿Cómo puede un cristiano descubrir la voluntad de Dios y su propio deber bajo providencias oscuras y dudosas? Para responder a esta pregunta, debemos considerar qué se entiende por la voluntad de Dios y qué, por aquellas providencias dudosas que hacen difícil el descubrimiento de su voluntad, y qué reglas han de observarse para averiguar la voluntad de Dios para nosotros bajo providencias tan difíciles y desconcertantes. En cuanto a la voluntad de Dios, cae bajo una doble consideración: su voluntad secreta y su voluntad revelada. Esta distinción se halla en aquella escritura: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. La primera es la regla de sus propias acciones, la segunda, de las nuestras. Y esta última es la única de la que trata la cuestión. Esta voluntad revelada de Dios se nos manifiesta o bien en su palabra, o bien en sus obras. La primera es su voluntad mandatoria, la segunda, su voluntad efectiva o permisiva. La una concierne al bien, la otra al mal. De estas maneras Dios manifiesta su voluntad a los hombres, pero con gran variedad y diferencia, tanto en cuanto a las cosas reveladas, como a las personas a quienes las revela, y a los grados de claridad con que las revela. En cuanto a las cosas reveladas, hay gran diferencia. Los grandes y necesarios deberes de la religión nos son revelados en la palabra con la mayor perspicuidad y evidencia. Acerca de estos no puede haber vacilación. Pero las cosas de naturaleza inferior y de menor importancia se dejan más oscuras. En cuanto a las personas a quienes Dios revela su voluntad, hay gran diferencia. Unos son hombres fuertes, otros son niños. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Unos tienen los sentidos ejercitados, otros son de entendimiento débil y torpe, y sabemos que todo se recibe conforme a la capacidad y medida de la persona que lo recibe. De ahí que el camino de un hombre sea muy claro delante de él, sabe lo que debe hacer, mientras que otro, a cada momento, queda perplejo, dudoso e incierto acerca de qué hacer. La manera en que Dios revela su voluntad a los hombres también es muy variada. Algunos han tenido descubrimientos especiales, personales y peculiares. Así le sucedió a Samuel respecto a la elección de la persona a quien debía ungir como rey. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 15. Y así le sucedió a David, pues hallamos que, tras consultar a Dios, probablemente por medio del Urim y Tumim, Dios le dijo cuál era su deber respecto a aquella expedición y cuál sería el resultado. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 2, 4 y 9 al 12. Pero ahora todos estamos sujetos a la regla ordinaria y permanente de la palabra escrita, y no debemos esperar revelaciones extraordinarias como aquellas. El modo en que hoy hemos de conocer la voluntad de Dios respecto a nosotros en casos difíciles es escudriñar y estudiar las Escrituras. Y cuando no hallamos una regla particular que nos guíe en este o aquel caso específico, entonces debemos aplicar reglas generales y gobernarnos conforme a la analogía y proporción que guardan unas con otras. Ahora bien, acontece a menudo que, en tales casos dudosos,
nos enredamos en nuestros propios pensamientos y quedamos sin saber qué camino tomar. Oramos con David para que Dios enderece su camino delante de nosotros. Libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 8. Tememos desagradar a Dios y, sin embargo, tememos que quizá lo hagamos, sea que resolvamos por este lado o por aquel. Y esto sucede no solo por la dificultad del caso, sino por nuestra propia ignorancia y descuido, y muy frecuentemente por esas providencias que tenemos delante, en las cuales Dios parece insinuarnos su parecer de un modo u otro, y nos resulta dudoso si podemos guiarnos con seguridad por tales insinuaciones de la providencia. Que Dios da a los hombres insinuaciones y señales secretas de su voluntad por medio de su providencia no puede dudarse. Pero, con todo, las providencias, en sí mismas, no son una regla fija del deber ni una revelación suficiente de la voluntad de Dios. Podemos decir de ellas: si avanzo, Él no está allí. Si retrocedo, no lo percibo. Si a la izquierda actúa, no lo alcanzo a ver. Se oculta a la derecha y no lo veo. Libro de Job, capítulo 23, versículos 8 y 9. Si se admite que la providencia, por sí misma, es un medio suficiente para conocer la voluntad de Dios para nosotros, entonces a menudo nos veremos forzados a justificar y condenar la misma causa o persona, puesto que un mismo suceso acontece a todos y le sucede tanto al bueno como al malo. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 2. Además, si la providencia por sí sola fuese la regla para juzgar cualquier acción o designio, entonces una empresa impía dejaría de serlo si prosperara. Pero el pecado sigue siendo pecado y el deber sigue siendo deber, sean cuales fueren los eventos y resultados. Por tanto, el modo más seguro de hacer uso de las providencias en tales casos es considerarlas como siguen a los mandamientos o promesas de la palabra, y no aisladamente en sí mismas. Si escudriñas las Escrituras con espíritu imparcial y sin sesgo, en un caso dudoso, si oras pidiendo consejo y dirección del Señor, y atiendes a los dictámenes de la conciencia, y cuando hayas hecho todo eso, hallarás que las providencias de Dios se van dando conforme a los dictámenes de tu propia conciencia y a la mejor luz que puedas hallar en la palabra. En tales casos, puedes usar la providencia como un aliento para andar en el camino de tu deber. Pero las demostraciones más señaladas de la providencia no han de aceptarse contra una regla de la Escritura. Ninguna sonrisa ni éxito de la providencia debe animarnos a avanzar cuando la palabra lo prohíbe. Y por el otro lado, ningún ceño ni desaliento de la providencia debe desanimarnos en el camino del deber, por muchos que sean los tropiezos que encontremos en él. El santo Job no pudo hallar el sentido de Dios en sus obras, y con todo no se apartó de los mandamientos de sus labios. Libro de Job, capítulo 23, versículo 12. La misma resolución se halla en David: proceder en su deber y aferrarse a la palabra, aunque la providencia permitiera poner muchos obstáculos en su camino. He llegado a ser como un odre al humo, dice él, no solo ennegrecido, sino marchitado por las aflicciones. Pero no me olvido de tus estatutos. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 83. Y casi me destruyen en la tierra, pero no abandoné tus preceptos. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 87. Pablo, por dirección del Espíritu, estaba comprometido a ir a Jerusalén. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Después de una clara revelación del parecer de Dios para él en ese asunto, ¿cuántas providencias difíciles y desalentadoras le sobrevinieron en el camino? Los discípulos en Tiro le dijeron, por el Espíritu, aunque en ellos siguieron su propio espíritu, que no subiera a Jerusalén. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 4. Luego, en Cesarea, se encontró con Agabo, profeta, quien le anunció lo que le sucedería al llegar allá.
Libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 10 y 11. Pero nada de esto lo disuade. Y después de todo, con cuánta insistencia los hermanos le ruegan que desista de aquel viaje. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 12 y 13. Sin embargo, conociendo su regla y resuelto a ser fiel a ella, aparta todo eso y prosigue su camino. Queda, pues, que la providencia, en concurrencia con la palabra, puede darnos algún aliento en nuestro camino, pero ningún testimonio de la providencia debe aceptarse contra la palabra. Si la Escritura y tu conciencia te dicen que tal camino es pecaminoso, no debes aventurarte en él, por muchas oportunidades y estímulos que la providencia permita presentarse, porque solo se permiten para tu prueba, no para tu aliento. Toma, pues, esto como regla segura. Ninguna providencia puede legitimar ni justificar un mal moral. Tampoco será excusa delante de Dios que alguien diga: la providencia de Dios me animó a hacerlo, aunque la palabra no me dio ningún aliento. Por tanto, si en casos dudosos deseas descubrir la voluntad de Dios, gobiérnate en tu búsqueda por las siguientes reglas. Y procura que el verdadero temor de Dios repose sobre tu corazón. Ten miedo real de ofenderle. Dios no ocultará su parecer a un alma así. El Señor revela sus secretos a los que lo temen y les da a conocer su pacto. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14. Tros. Estudia más la palabra y menos los intereses y asuntos del mundo. La palabra es lámpara a tus pies. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. Esto es, tiene utilidad para descubrir y dirigir respecto a todos los deberes que deben hacerse y los peligros que deben evitarse. Es el gran oráculo al que has de consultar. Atesora sus reglas en tu corazón y andarás seguro. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 11. 3. Reduce a práctica lo que ya sabes, y conocerás lo que debes practicar. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza viene de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 17. Buen juicio tienen los que practican sus mandamientos. Libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 10. Cuarto, ora pidiendo iluminación y dirección en el camino por el que debes andar. Ruega al Señor que te guíe en los estrechos y que no permita que caigas en pecado. Esta fue la santa práctica de Esdras. Entonces proclamé ayuno junto al río Ahava, para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un camino recto para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Ved, y hecho esto, sigue la providencia hasta donde concuerde con la palabra, y no más allá. No hay uso legítimo de la providencia contra la palabra, sino en subordinación a ella. Y hay dos usos excelentes de la providencia, en subordinación a la palabra. Primero, las providencias, cuando siguen a las promesas y a la oración, son evidencias de la fidelidad de Dios en su cumplimiento. Cuando David languidecía bajo una enfermedad y sus enemigos empezaban a triunfar esperando su caída, él ora para que Dios tenga misericordia de él y lo restaure. Libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 10. Y por ello dice que supo que el Señor lo favorecía, porque su enemigo no triunfó sobre él. Libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 11. Esa providencia la miró como una señal para bien, como en otro lugar la llama. Libro de los Salmos, capítulo 86, versículo 17. Segundo, las providencias nos dan fuertes llamados a aquellos deberes que el mandamiento impone, y nos indican cuándo estamos, de manera actual y presente, bajo la obligación de cumplirlos. Así, cuando providencias tristes sobrevienen a la Iglesia o a nosotros, nos llaman a humillación
y nos hacen saber que entonces el mandamiento de humillarnos a los pies de Dios está vigente sobre nosotros. La voz del Señor clama en la ciudad, y el hombre sabio verá tu nombre. Oíd la vara, y quién la ha ordenado. Libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 9. La vara tiene voz, ¿y qué dice? Dice: ahora es tiempo de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Este es el día de angustia, en el cual Dios te ha mandado clamar a Él. Y, por el contrario, cuando providencias confortables nos reaniman, nos informa que ahora es tiempo de regocijarnos en Dios, conforme a la regla: en el día de la prosperidad, goza del bien. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Estos preceptos obligan siempre, pero no obligan a lo mismo en todo momento. Es, pues, nuestro deber y nuestra sabiduría discernir los tiempos y conocer los deberes propios de cada estación. Y la providencia es un índice que nos lo señala. Hasta aquí el primer caso. ¿Cómo puede un cristiano sostenerse mientras espera en Dios, cuando la providencia demora el cumplimiento de las misericordias por las cuales ha orado y esperado por largo tiempo? Se supone, en este caso, que la providencia puede tardar y demorar en concedernos aquellas misericordias que hemos esperado y pedido por largo tiempo, y que, durante esa demora y suspensión, nuestros corazones y esperanzas pueden estar muy abatidos y casi desmayar. Es cierto que la providencia puede demorar largamente el cumplimiento de esas misericordias por las cuales hemos orado y esperado en Dios. Para entender esto correctamente, has de saber que hay un doble término o estación fijada para la entrega de la misericordia. Una por el Señor nuestro Dios, en cuya mano están los tiempos y las sazones. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7. Otra por nosotros mismos, que levantamos nuestras propias expectativas de misericordias, a veces meramente por el ardor de nuestros deseos, y a veces por conjeturas inciertas y apariencias de aliento que tenemos delante. Gracias por acompañarme hoy En Clásicos Puritanos en Voz. Mi oración es que lo que ha escuchado fortalezca su fe y aliente su corazón a confiar cada vez más en la providencia de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde, también puede escuchar este contenido como podcast en Apple Podcast y Spotify. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, siga firme en su palabra y en su amor.